Muy buenas noches, Dios le bendiga una vez más. Pastor Pablo, bienvenida a esta hora. Gracias a Dios porque podemos llegar y hasta sus hogares y poder llegar con un mensaje de la palabra del Señor. Damos gracias a Dios porque el tiempo ha pasado, nuevamente podemos reunirnos de una manera virtual, esperando que este tiempo sea poderoso, muy poderoso, ¿sí? Estamos en tiempos difíciles, hay mucha confusión en el medio ambiente. Y es oportuno observar y escuchar lo que dice Dios en su palabra, para poder tener claridad en medio de tanta confusión que hay en el mundo. Gracias a Dios que pueden conectarse en vivo, ¿sí? A esta hora. También queda grabado esta predicación para que después se la pueda reenviar a otras personas que no pueden estar conectados en vivo y en directo. Quisiera orar en este momento para que Dios sea ayudando. O sea, es un tiempo importante, un tiempo importantísimo, un tiempo crucial, yo diría. Llevar la palabra de Dios es muy importante, es lo más importante que puede haber porque la palabra es eterna. Así que quiero orar para empezar, quiero orar para que Dios me ayude y también le ayude a usted a poder dar la revelación de Dios que trae para sus vidas y también para mi vida. Oremos. Amado Dios y buen Padre Celestial, una vez más, gracias Señor porque podemos llevar tu palabra. Gracias Señor porque tú nos vas a traer el mensaje. Tú nos vas Señor, a aclarar nuestra mente con tu revelación. Te pido Señor que tú bendigas a cada persona del otro lado de la pantalla también. Y que en esta noche sea de gran bendición, de poder Señor, de liberación, de salvación, de claridad a la mente, Señor, oh Dios. Hay muchas cosas que han estado oscuras por mucho tiempo, pero es hora de que salgan a la luz. Y este es un buen tiempo, Señor. Te pido que bendigas a las personas que están, Señor, conectadas, que van a ver el video también en la grabación. Oh Dios, trae salvación, bendito Dios, a cada una de las personas que así lo necesitan. Sanidad a sus vidas, sanidad a sus cuerpos, pero también sanidad a su alma. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios por Liz Santillán, que siempre está con nosotros, por Mercy Montaño y las demás personas que se irán conectando en el transcurso de este tiempo. Muchas personas hablan de Jesucristo. Dicen conocerlo. Muchos han estudiado a Jesús. Se ha analizado a Jesucristo. Hay seminarios, institutos, colegios, hasta universidades, donde se predica a Jesucristo. Pero algo falta en la vida de muchas personas que no reflejan realmente la vida de Jesucristo en sus vidas. Por los malos testimonios, por muchas situaciones malas que se ven. Por un lado se habla de Jesús, pero con los actos refleja otra cosa. El nombre Jesucristo tal vez ha sido el más renombrado desde hace 2000 años que Él vino a esta tierra. Ha sido muy nombrado y renombrado. Jesucristo es un nombre muy conocido. Al menos en el occidente, en esta parte del mundo, en occidente, es muy conocido. Pero muy conocido el nombre Jesucristo. Muchos nombran a Jesús, pero la gran mayoría yo creo que no conoce a Jesús. No conoce a Jesús. Se cree que conocer a Jesús es solamente por medio del estudio, por medio del conocimiento y nada más. Pero según la Biblia, según la palabra de Dios, conocer a Jesús es algo más que solamente tener un mero conocimiento. Yo quiero que veamos a la luz de la Biblia un tema importantísimo, cómo conocer a Jesucristo.
cómo conocer a Jesucristo. Yo quiero ir a la Biblia, en el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 1 al 21. En la Biblia, para estar seguros, porque ahí está la verdad, ahí está la revelación de Dios, ahí no falla, ahí sí le dicen la verdad. Juan capítulo 3, el Evangelio de Juan capítulo 3, verso 1 al 21. Le doy lectura, ¿sí? Juan capítulo 3, verso 1 al 21. Dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios, maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no crees, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Dios bendiga esta poderosa palabra. Gracias a Dios por las personas que se siguen conectando en vivo y en directo a esta hora, 9:10 de la noche, ¿sí? Llegando hasta sus hogares. Rebeca Solís, Pedro Eliezer Carrión, gracias a Dios por sus vidas. El título de esta noche le he denominado Nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Como le dije antes, mucha gente nombra a Jesucristo. Lo nombra y lo nombra y lo renombra. Pero eso no es nacer de nuevo. Eso no es nacer de nuevo o tener un nuevo nacimiento. Eso no es nacer de nuevo. Veamos lo que dice la Biblia. Aquí la Biblia nos va a aclarar, porque ahí va a haber un encuentro de Jesucristo, el Hijo de Dios, con una persona que quería saber de él. Quería saber de él y nada más, solamente quería saber. Y esta persona es Nicodemo. Nicodemo. En los versículos 1 al 2 dice la Biblia que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Nosotros hemos ya analizado, ¿sí? Hemos analizado quiénes eran los fariseos. Los fariseos eran un grupo religioso de la época de Jesús, poderoso, muy influyente, asociado al imperio romano que gobernaba en ese tiempo a Israel. Estos hombres tenían también el poder económico, ¿sí? Unidos por la población. Toda la gente tenía que seguirlos a ellos sí o sí.
porque ellos eran muy, pero muy influyentes, ¿sí? Entonces, Nicodemo era de ese grupo de los fariseos, religiosos contumaces, personas que fueron confrontadas por Jesucristo por su hipocresía, por explotar al pueblo, por no enseñarle la palabra de Dios, por tenerlos sometidos en su religión. Y dice la Biblia que uno de este grupo de los fariseos era Nicodemo, un principal entre los judíos, una autoridad. No era un cualquiera Nicodemo. Y dice la Biblia que Nicodemo vino a Jesús de noche. Fue donde Jesús, como Jesús se hizo famoso, este Nicodemo fue de noche, fue escondido. Este hombrecito de día estaba con los fariseos, pero de noche lo fue a buscar a Jesús. Por ahí ya hay un problema. Ya fue escondido a buscar a Jesús. No quería identificarse con Jesús. Así es el religioso. El religioso o la religiosa no quiere identificarse con Jesús. Este fue de noche, donde nadie lo ve. Y dice que fue a Jesús de noche y le dijo, Rabí. Rabí quiere decir maestro. Le dijo maestro. Ahí va otro problema. Porque Jesús es el Señor, pero este lo trató de maestro. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Este hombre llamado Nicodemo comenzó a halagarlo a Jesús, a hablar bonito. Él dijo, sí, en verdad Dios está contigo, porque si Dios no estuviera contigo, pues no pudieras hacer las señales que tú haces, o sea, los milagros, los prodigios, levantar muertos, levantar al paralítico, darle vista a los ciegos, hacer escuchar a los sordos, liberar a los endemoniados. Entonces Nicodemo le dijo, pues, en verdad tú eres un maestro y vienes de parte de Dios. Tal parece que todo andaba bien hasta allí. Pero como Jesucristo es Señor, es el Señor de señores y Rey de reyes, es Dios, lo va a parar a Nicodemo, porque Jesucristo no se convenció del halago de Nicodemo. No se convenció, porque él sabe los corazones de las personas. Y él dice en los versículos 3 en adelante, porque ahora viene un diálogo de preguntas y respuestas entre Jesús y Nicodemo. Jesús le dice en el versículo 3, no le dijo, está bien Nicodemo, está bien lo que me estás diciendo, está bien, estás hablando bonito. No, es que Jesús no es ningún líder religioso. Cualquier líder religioso se hubiera sentido bien si es que eso le dicen. Pero como Jesucristo sabe el corazón y él no se anda por las ramas ni por la tangente, Jesucristo le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesucristo le dijo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. En otras palabras, Jesucristo le dijo a Nicodemo, tú tienes que nacer de nuevo, Nicodemo. No vale tu religión, no vale tu posición. Tú tienes que nacer de nuevo. Tú tienes que nacer de nuevo. Tú estás perdido, en otras palabras. Tú estás perdido, Nicodemo. Entonces, Jesucristo es así. Por eso que Jesucristo es la verdad. Por eso que Jesucristo es odiado y rechazado por la mayoría. No vaya a pensar que la mayoría de este mundo lo ama a Jesús. La gente habla de Jesús, pero no ama a Jesús. La gran mayoría se pierde. Por eso es que Jesucristo mismo dijo que angosto es el camino y estrecho, y pocos son los que circulan por ese camino, y ancho es el camino que lleva a la perdición. Entonces, la gran mayoría no acepta a Jesús, rechaza a Jesús. No lo quiere a Jesús porque Jesús es verdad. Y aquí lo podemos ver en este caso. A Nicodemo le dijo, tienes que nacer de nuevo. No sirve. Lo que me estás diciendo no sirve. No sirve tu religión. Porque Jesucristo sabía quién era Nicodemo. Era un religioso, era un fanático religioso. Y eso no sirve. A Jesucristo no le sirve eso. Le dice,
Tienes que nacer de nuevo, porque si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. No eres salvo, en otras palabras. No hay salvación. No hay salvación. El que no nace de nuevo no obtiene la salvación. Sabrá un poco de religión, pero no hay salvación. Ahora viene en el versículo 4, Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Ahí está el problema de la religión. No entiende las cosas espirituales. No entiende, no capta la revelación de Dios. No capta. Jesucristo le estaba hablando de nacer de nuevo. Le está hablando en el aspecto espiritual. Y este hombre está pensando en el aspecto natural. Entonces hay una gran diferencia entre el uno y el otro. Le dice: pero ¿cómo puede? Dice, ¿cómo puede un hombre viejo? Yo soy un hombre viejo. ¿Cómo puedo entrar por segunda vez en el vientre de mi madre y nacer? Jesús le dice, otra vez Jesús le dice: de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Otra vez le dice Jesucristo: tienes que nacer de nuevo. Y ahora le dice: nacer del agua y del espíritu. En el 6 lo complementa Jesucristo y le dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. El Señor Jesús, mientras Nicodemo está hablando en su mente carnal y natural, él se estaba figurando del nacimiento en el parto, cuando él nació. Jesucristo está hablando en el aspecto espiritual. Nacer de nuevo es nacer del Espíritu Santo. Nacer de Dios. Es el segundo nacimiento que hay. El primero es, experimentamos en el momento que nuestra madre nos trae a este mundo. Pero el segundo nacimiento es el que obtenemos, no la gran mayoría, sino la minoría, que es del Espíritu, o sea, de Dios. Cuando la persona acepta a Jesús, cuando acepta a Jesucristo en su corazón, cuando renuncia a este mundo, a la injusticia de este mundo, y le dice sí a Jesús. Yo quiero la vida de Jesús, yo quiero ser salvo, yo quiero ser nueva persona, quiero obtener la vida eterna. Allí hay el segundo nacimiento que Jesucristo lo dice, que es del Espíritu Santo, ¿sí? Y también le dice, aquí hay un elemento que Jesucristo dice del agua. Aquí lo que el Señor Jesús está diciendo es la limpieza que hay, porque toda persona en este mundo está contaminado con las cosas de la carne, con las cosas de este mundo, con el pecado. Y cuando uno viene a Jesucristo, uno obtiene limpieza. Muere el viejo hombre y nace el nuevo hombre, nacido del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a esa vida cuando la persona realmente se ha arrepentido y obtiene limpieza. No hay renovación allí ni parches, sino limpieza. Una persona que está apta para el reino de Dios, apto para lo sobrenatural, apto para ver el reino de Dios, vivir, experimentar el reino de Dios en esta tierra, y algún día, cuando ya nos vayamos a esta tierra, irnos a la patria celestial. Eso es otra cosa, eso ya no es religión. Entonces, el Señor Jesús le sigue diciendo en el versículo 7, no te maravilles de lo que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Otra vez Jesucristo le dice, tienes que nacer de nuevo. No sirve tu religión, no sirve que tú seas miembro de un gran concilio religioso, no sirve que tú seas de una gran iglesia religiosa, de una gran denominación, de un gran grupo religioso, con un buen membrete religioso. No sirve. Tienes que nacer de nuevo, tienes que nacer del Espíritu Santo. Dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor Jesús? Que la obra del Espíritu Santo no se la entiende así nomás. Eso es algo sobrenatural. Cuando el Espíritu Santo viene a la vida de una persona, es algo que no se puede entender con la mente humana. Es la obra de Dios, algo sobrenatural. Por eso lo compara con el sonido. Perdón, con el viento, dice, que sopla donde quiere y oye su sonido y va, viene y no se entiende.
Asimismo es el que es nacido del Espíritu. Uno no entiende con su mente natural, no entiende el propósito de Dios en nuestras vidas. Por eso le digo, mi estimado hermano, mi estimado amigo que me está escuchando y que me está viendo, una cosa es escuchar de Jesucristo, otra cosa es vivir y tener a Jesucristo en el corazón por medio de la persona del Espíritu Santo. Ahora Nicodemo le dice, en el 9, respondiendo Nicodemo le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Y Jesús le responde de una manera que le dice, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Tremendo lo que le dice Jesús. ¿Eres tú maestro y no sabes esto? ¿Estás tú dirigiendo vidas? Porque todo religioso, todo líder religioso está dirigiendo otras vidas. Y Jesús le dice, eres tú maestro, estás dirigiendo vidas y no sabes esto. O sea, tú estás perdido y estás haciendo perder a otras personas, en otras palabras. Y ese es el problema de ahora. Ese es el problema, que mucha gente está dirigiendo vidas, pero no las está conduciendo a vida eterna. No las está conduciendo al reino de Dios. Lo está conduciendo a una condenación, porque la religión no tiene nada que ver con el reino de Dios, ni la vida en el Espíritu. Jesucristo le dice, ¿eres tú maestro y no sabes esto? Tremendo, ¿no? Imagínense, Nicodemo era una gran autoridad, era un hombre muy respetado, años de experiencia, tenía mucho conocimiento de la ley de Moisés, pero no sabía con quién estaba él hablando. No sabía que con quien estaba hablando era el Señor. Él le llamó maestro, pero Jesucristo no es solamente maestro, es el Señor. Entonces, por eso que Jesucristo le dijo, ¿eres tú maestro Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo vas a creer si os dijera las celestiales? Jesucristo le hace una especie de reclamo. Le dice en el versículo 11, lo que hablamos y lo que vemos testificamos, y no recibe nuestro testimonio. Estás viendo la obra de Dios, los milagros. Los ciegos recibían vista, los sordos escuchaban, los paralíticos andaban. Y no recibes mi testimonio. Te avergüenzas de mí, vienes de noche. No me buscas de día abiertamente, sino que me buscas de noche. No recibes mi testimonio. Y si yo te digo cosas terrenales y no las crees, ¿cómo vas a creer las cosas celestiales? La mente humana no puede captar las cosas celestiales. Ni siquiera las terrenales se da cuenta. La gente se está muriendo de hambre en este momento. Hay niños que se mueren de hambre. En el África se mueren de hambre literalmente. Y la prensa ni siquiera hace mención de eso. Ni de las cosas terrenales la gente se da cuenta. Mucho menos de las cosas celestiales. Entonces, hubo el diálogo entre Jesús y Nicodemo. Ahora, en los versículos 13 al 21, Jesús aclara qué es esto de nacer de nuevo. ¿Qué es esto de nacer de nuevo? Esto es lo que se llama el contexto, porque más atrás vimos lo que era nacer de nuevo. Ahora va a aclarar qué es esto de nacer de nuevo. En el versículo 13, el Señor Jesús dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo, o sea, Él mismo. Jesucristo le está diciendo a Nicodemo, yo vengo de arriba, yo no soy de esta tierra. Estoy en esta tierra, pero no soy de esta tierra. Yo vine de arriba. Yo vine de arriba de una manera sobrenatural. Mi padre es Dios, en otras palabras. Sí, entonces, ahí le está diciendo Jesucristo a Nicodemo que para empezar, él tiene que reconocer quién es Jesús. No solamente le puede decir maestro. No le va a decir solamente maestro, porque maestros hay cualquier cantidad. Tiene que decirle Señor, porque Jesucristo es Señor de señores, Rey de reyes. Después le dice en el 14, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. En la antigüedad, los israelitas cuando cayeron en pecado, dice la Biblia que Dios le mandó una plaga de serpientes.
Y los que estaban condenados a muerte porque eran mordidos por las serpientes, tenían que, por mandato de Moisés, que era su líder, tenían que ver a una estatua hecha en forma de serpiente, y ahí eran sanados. Ese era el método en esa época. Asimismo dice, asimismo el Hijo del Hombre tenía que ser levantado. Cuando Jesucristo vino a esta tierra, Él vino de una manera silenciosa, de una manera muy humilde. Él nació en un pesebre, pero Él poco a poco tenía que ser levantado, tenía que ser visto como el Señor, poco a poco. Y a lo largo de la historia se lo ve, la Biblia lo revela. Muriendo Jesús en la cruz, Él demostró quién era. Poco a poco fue revelándose, ¿sí? Entonces el Hijo del Hombre tenía que ser levantado por todo lo alto. Dice en el versículo 15, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí el Señor está diciendo que es nacer de nuevo, es tener vida eterna. El nuevo nacimiento es tener vida eterna, no es solamente tener una religión, no es solamente pertenecer a una iglesia. Y no digo que no se pertenezca a una iglesia, por favor, pero no solamente eso, sino es tener vida eterna. Como vimos en antes, es nacer del Espíritu Santo. Tener otra mentalidad, otro tipo de mente, no como la mente de este mundo. En el versículo 16, un pasaje muy conocido, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor Jesús está diciendo, yo he venido a esta tierra para que la gente se pierda, porque la gente se pierde en sus delitos y pecados. Mi amigo, mi amiga, mi hermano, mi hermana en Cristo, se pierde en sus delitos y pecados. Hoy pasa eso, la gente se está perdiendo porque no han puesto su mirada en Jesús. Están poniendo su mirada en cualquier cosa, en la religión, en los líderes políticos. Ahí está como están los políticos pagándonos. ¿Cómo nos pagan? ¿Cómo nos pagan los líderes de esta tierra? ¿Sí? Y no se pone la mirada en el Salvador. Y el Señor Jesús en el versículo 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Salvación, nuevo nacimiento, son sinónimos. Están ligados, nuevo nacimiento, salvación. Por eso es importante la salvación, que es desde el momento en que la persona acepta a Cristo. Desde allí, no es que va a tener salvación cuando se muere. No, la salvación es cuando se acepta a Cristo en el momento. Yo creo que tengo salvación, aunque tenga errores todavía, porque soy ser humano, pero yo creo que tengo salvación. La seguridad que hay en Jesús, porque yo creo que es el Señor, no solamente un gran maestro, como le dijo Nicodemo, sino es el Señor. Entonces yo creo que Él es el Señor y yo tengo por la fe en Jesús salvación. En el 18 el Señor Jesús dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La Biblia habla de la condenación también. Jesucristo habló de la condenación. Dice que las personas ya están condenadas, dice. Ya las personas. Por eso hay que salvarse. Por eso la persona tiene que ir a Jesús. Tiene que ir a Jesucristo. Tiene que aceptar a Jesús. Tiene que decir, Jesús, sálvame. Sálvame porque yo por mí mismo no puedo. No puedo. Con lo que yo sé, con lo que yo hago, no alcanza. No alcanza para tener la vida eterna. Por eso Jesucristo vino a esta tierra, murió en la cruz, derramó sangre, dio su cuerpo para que sea azotado, crucificado. Murió, fue al sepulcro y al tercer día resucitó. Y Él se fue para estar a la derecha de Dios Padre y envió a su Espíritu Santo para estar con nosotros. Entonces, la Biblia dice que las personas ya han sido condenadas porque no han creído en el unigénito Hijo de Dios que es Jesús. En el versículo 19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. La condenación, dice, ¿cuál es la condenación? Cuando dice que la luz vino al mundo, Jesucristo vino y Jesucristo es luz. Pero ¿qué hicieron los hombres? Hombres y mujeres. Amaron más las tinieblas. A Jesucristo lo despreciaron. Lo maltrataron, lo crucificaron. Y hoy en día también la mayoría no cree en Jesús. Y hay mucha gente como Nicodemo que dice que sí cree,
pero realmente está viviendo en religión. Está teniendo a Jesucristo solamente como un gran maestro. La condenación vino. ¿Cuál es la condenación? Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. El 20 dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece a la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Las personas siempre quieren esconder, como Nicodemo. La mentira, la gran mentira de la religión, esconde, tapa la verdad, quiere tapar la verdad, hace lo posible por tapar la verdad. Sí, así es el ser humano. No quiere venir a la luz para que las obras de las personas no salgan a la luz. Por eso todo se tapa, todo es mentira, todo es apariencia, todo es hipocresía. Cogen a alguien en un delito ahí que es evidente. La persona dice, yo no fui, no, yo no soy. Nadie dice yo soy. Ese es el problema del ser humano. Por eso las personas no quieren venir a la luz. Porque una vez que yo venga a la luz, van a salir las cosas a relucir. Dice el 21, el último, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Qué diferencia cuando una persona dice, estas son palabras de Jesucristo, cuando una persona practica la verdad, viene a la luz? La persona que es de la verdad, la persona que es de Jesucristo, porque Jesucristo es la verdad, no le teme a la verdad, no le teme que se mueva el piso, como se dice. Hay muchas personas que no quieren venir a la verdad porque se le va a mover el piso, dice. Se le va a remover todo, el mundo se le viene abajo, la estructura de su vida se le viene abajo. Pero la persona que es de Cristo, la persona que es verdad, no tiene ese problema. Le gusta la verdad, quiere que haya verdad, ora para que haya verdad. Las personas de Cristo oramos para que la verdad salga a la luz, para que los actos de corrupción salgan a la luz. Oramos para que se sepa la verdad, porque eso es ser de Cristo, la verdad. Cristo es la verdad y sus seguidores tenemos que ser de la verdad. Entonces, ¿qué pasó aquí con Nicodemo? ¿Qué pasó con Nicodemo? Nicodemo, haciendo un recuento de esto que hemos analizado, Nicodemo habló bien de Jesús. Cuando fue a entrevistarse con Jesús de noche, a escondidas, todo estaba aparentemente bien, pero Jesucristo lo paró y le dijo, tú tienes que nacer de nuevo. Tú tienes que tener vida eterna. Tú tienes que no verme a mí como solamente como maestro, sino como Señor, único. Como Dios, porque Jesús es Dios. El gran problema de las personas, y que tenía Nicodemo, es que a Jesucristo no se lo ve como Dios. O no entra en la mente la idea de que Dios se hizo carne y hueso. Se encarnó en la persona de Jesucristo. No entra esa idea. Pero dice, ¿cómo Dios se pudo haber hecho un hombre? Pero eso dice la Biblia, eso dice la revelación de la Biblia, la revelación del Espíritu Santo. Y le digo una cosa, si usted no cree que se haya hecho carne y hueso, usted no va a ver el reino de Dios. Tiene que aceptar lo que la Biblia dice, que Dios se hizo carne y hueso, que anduvo entre las personas. Jesucristo estuvo entre las personas. Dice la Biblia que él tuvo el oficio de carpintero, tuvo una familia, con todos los problemas que había en esa familia, ¿sí? Hizo el trabajo ministerial por 3 años y medio. Fue a la cruz, padeció golpes, lo destrozaron a golpes, lo sangraron. Fue desnudo a la cruz, fue avergonzado en la cruz. El libro de Isaías habla en el capítulo 53 cómo Jesucristo fue molido por nuestros pecados. Y fue desnudo a la cruz, ¿sí? Fue avergonzado, se convirtió en maldito, porque la Biblia dice que una persona que iba a la cruz o al madero era maldito, se hizo maldito por nosotros. Si nosotros no creemos en eso, nosotros no podemos ver el reino de Dios. Y ese es el problema, que eso choca con la mente. Pero ¿cómo puede ser esto? La mente dice, ¿cómo puede ser? Pero así dice la Biblia, y la Biblia hay que aceptarla. La Biblia no es información, es revelación del Espíritu Santo. Entonces, el problema de Nicodemo era ese.
dijo, este es un gran maestro que ha venido de parte de Dios, pero lo que no sabía es que él era Dios, pues. Es Dios. El Hijo de Dios también es Dios. Jesús es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero los tres tienen esencia divina. Entonces, ahora nos toca a nosotros aceptar la revelación tal como está en la Biblia y aceptar el nuevo nacimiento, que es del Espíritu Santo, un nacimiento espiritual para vida eterna, aquí en la tierra podemos vivir la vida eterna, ¿sí? Y algún día, allá arriba, se verá en su mayor expresión y manifestación. Por eso yo le invito, si hay alguna persona de las que me está observando, que está observando este video, en vivo, en directo, en este momento, o en la grabación, que no ha aceptado a Cristo, yo le recomiendo y le pido que acepte a Jesús, porque la salvación es lo más grande. La vida eterna es real. Aquí con la muerte no se termina todo. La vida eterna es real. Por eso es importante nacer de nuevo. Y eso es lo que Jesucristo trató con Nicodemo, con este líder religioso que tenía una mente completamente oscura, pero que gracias a Dios más adelante se ve que él fue otra persona por el encuentro que tuvo con Jesucristo. Yo quiero orar en este momento. Quiero orar en este momento por la palabra. Quiero orar por la palabra. Ayúdeme a orar. Amado Dios y buen Padre Celestial, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo, Señor. Gracias por la revelación de tu palabra, Señor, porque tú salvas, Señor. Porque tú enviaste a Jesús, a tu Hijo Jesús, a salvar, no a condenar. No a entretener, no a vivir la religión, sino a salvar. Y es lo que el ser humano necesita. Te pido, Señor, que esta palabra vaya directo a muchas personas que necesitan salvación. En el nombre de Jesús. Si hay alguna persona que todavía no ha aceptado a Jesús de corazón, nunca ha dado su vida al Señor Jesucristo, yo le invito a hacer esta oración sencilla, pero de fe. Muy, muy sencilla, pero de fe. Haga esta oración y diga así: Señor Jesús, yo reconozco que estoy perdido o perdida, que vivo en el pecado. Te pido, Jesús, que perdones mis pecados y que me des vida eterna. Dame vida eterna, Jesús. Dame salvación. Creo que tú moriste en la cruz por mí. Dame vida eterna, Señor. Quiero vivir para ti el resto de mis días y estar contigo en la eternidad. En tu nombre, Jesús. Amén. Por favor, si alguien todavía no ha hecho esta oración, ahí está la grabación. Puede hacerlo. Pero de corazón, si usted la hace, usted es salvo. Usted es salva. Créalo con fe. Créalo con fe. La vida espiritual es sencilla. Es poderosa, pero es muy sencilla. Es muy diferente a este mundo. Este mundo es muy complicado. La vida en Cristo es sencilla, pero es poderosa. Muchas gracias por este tiempo. Gracias a todas las personas que estuvieron en vivo. Por mi hermano Cefas, que estuvo allí. Por mi hermana Gladys. Y por todas las personas que han estado, ¿sí? Y que van a ver este video en la grabación. Mándelo, por favor, a otras personas para que puedan ver y puedan escuchar la palabra y puedan también obtener la salvación. Muchas gracias. Dios le bendiga. Dios mediante estaremos el día domingo nuevamente a las 9 de la noche en vivo, sí, con otro tema importante de la palabra del Señor. Hasta la próxima.